Hola, bienvenidos. Les saluda el profesor Godofredo Valdivieso del Instituto Gubernamental San Marcos del municipio de San Marcos del departamento de Ocotepeque. En este video hablaremos sobre el tema fuerza y aceleración centrípeta, que corresponde al área de ciencias naturales del espacio pedagógico de Física 1 de 10º grado. Comencemos. Los objetivos a alcanzar son los siguientes: resolverán problemas que impliquen el cálculo de la fuerza centrípeta de un objeto que se mueve en movimiento circular uniforme. Solucionarán problemas que impliquen el cálculo de la aceleración centrípeta para objetos que experimentan movimiento circular uniforme. Los contenidos a desarrollar son fuerza centrípeta y aceleración centrípeta. Antes de iniciar, vamos a recordar algunos conceptos de los cuales ya hemos hablado en clases anteriores y que hacen referencia a los temas que hoy abordaremos. Vamos a definir nuevamente la aceleración centrípeta. Recuerden que la aceleración centrípeta la vamos a representar con una A sub c y que no es otra cosa más que la razón del cambio de la velocidad en la unidad de tiempo, y su nombre, centrípeta, hace referencia a que ésta va dirigida hacia el centro de la circunferencia. Tal y como lo podemos ver en nuestra ilustración, esta partícula que va moviéndose de manera circular debe de experimentar una aceleración, es decir, un cambio en la velocidad en función del tiempo, dirigida hacia el centro de la circunferencia. Y a esta es a la que nosotros llamamos aceleración centrípeta. Y la definición de la aceleración centrípeta es la que podemos ver en este momento. Me dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial elevada a la 2 dividida entre el radio, tal y como lo podemos ver en nuestra ilustración. Ahora vamos a recordar la definición de fuerza centrípeta, la cual nosotros representamos con una F sub c. Recordemos que la fuerza centrípeta es la fuerza que se ejerce hacia el centro de la circunferencia y que es necesaria para que se dé el movimiento circular. Esto significa que a medida que una partícula va experimentando movimiento circular uniforme, hay una fuerza que va dirigida siempre hacia el centro de la circunferencia, y esta fuerza es la que permite que se dé o que se mantenga el movimiento circular. La definición de fuerza centrípeta es igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta. Recuerden que esta definición parte de la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración, y en este caso nosotros la reescribimos para movimiento circular y me dice que es igual a la masa del objeto por la aceleración centrípeta que éste experimente. También esta la podemos reescribir sustituyendo la aceleración centrípeta por su definición, y nos queda que la fuerza centrípeta es la masa multiplicada por la velocidad lineal a la 2 dividido entre el radio. En este caso lo que hacemos es sustituir la aceleración centrípeta por su definición, que es velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, y de esa manera me queda la definición de fuerza centrípeta. Bien, ahora que ya conocemos la definición de aceleración centrípeta y de fuerza centrípeta, y también sabemos cuáles son las ecuaciones para poder calcular cada una de estas magnitudes, entonces vamos a proceder a analizar algunos casos. Recuerden, aquí hacemos un resumen de las ecuaciones que vamos a utilizar para trabajar con fuerza y aceleración centrípeta. Ahí incluimos también la definición de periodo y de frecuencia, que nos serán útiles dependiendo de la información que el problema nos proporcione. Veamos un primer caso. Nos dice: un automóvil de 2000 kilogramos recorre una pista circular de 80 metros de radio a una rapidez constante de 26 metros por unidad de segundo. Con esta información determine cuál será su aceleración centrípeta y calcule la fuerza que va dirigida hacia el centro de la circunferencia, es decir, la fuerza centrípeta. Bien, vamos a proceder
hacer un bosquejo de nuestro problema en el cual nosotros plantearemos cuál es la información que conocemos y cuál es la información que desconocemos. En este caso, nos quedaría un bosquejo similar al que tenemos aquí en pantalla, donde vemos un móvil que va experimentando movimiento circular y veamos qué información es la que conocemos. Conocemos la masa del vehículo, que el problema me está informando que es de 2000 kilogramos. Conocemos su velocidad tangencial, porque me está diciendo que se mueve constantemente a 26 metros por segundo, describiendo una circunferencia. Entonces ese dato sería la velocidad tangencial o lineal, que aquí la estamos viendo. Y luego me dice que el radio de la pista es de 80 metros. Entonces también conocemos el radio de la pista o de la circunferencia. Tenemos tres datos hasta el momento: la masa del móvil, la velocidad tangencial y el radio de la circunferencia o de la pista en este caso. Es la información que el problema nos está informando. Basándonos en esta información, nosotros vamos a tener que contestar las dos preguntas que nos está haciendo. Entonces vamos a comenzar resolviendo para aceleración centrípeta. Para ello, de nuestro bosquejo vamos a extraer las variables que conocemos y, lógicamente, las que no conocemos. En este caso, el análisis de datos nos dice lo siguiente. Nos dice que nosotros conocemos la velocidad tangencial, que es de 26 metros por segundo, que conocemos también el radio de la pista, que es de 80 metros. No conocemos la fuerza centrípeta, esa tenemos que encontrarla. Conocemos la masa del vehículo, que es de 2000 kilogramos, y tampoco conocemos la aceleración centrípeta, que también debemos de encontrarla. En este caso particular comenzaremos trabajando para aceleración centrípeta. Para ello, ustedes deberán de irse a la lista de ecuaciones de movimiento circular y elegir la definición que nos sirva para calcular la aceleración centrípeta, que en este caso sabemos que es la siguiente. Me dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Esta es la definición que nos servirá a nosotros entonces para calcular la aceleración centrípeta que va experimentando este vehículo. Como de una vez me está definiendo la variable que yo busco, en este caso lo que tengo que hacer únicamente es sustituir los valores conocidos y resolver las operaciones indicadas para encontrar la respuesta que yo quiero. Entonces veamos cómo nos quedaría la sustitución. Sustituyendo valores nos queda que la aceleración centrípeta debería de ser igual a 26 metros por segundo al cuadrado, dividido entre 80 metros. Es decir, la velocidad tangencial al cuadrado, y lo que resulte de elevar al cuadrado esta cantidad lo dividimos entre 80. Veamos entonces cómo nos quedaría. Al elevar al cuadrado 26 obtenemos nosotros 676. Eso debería de ir dividido entre 80. Analicemos antes qué pasaría con las unidades. Tal y como lo podemos ver aquí, al elevar metros por segundo al cuadrado obtenemos metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, dado que también cuando nosotros elevamos a una potencia cualquier cantidad y esta cantidad está acompañada de una unidad de medida, se afecta a ambos, tanto al número como a las unidades. Entonces, dado que esto sucede, podemos nosotros cancelar la unidad metros de abajo con uno de los metros de arriba, quedándome la unidad metros sobre segundos al cuadrado, y esta unidad es lógica porque nosotros andamos buscando una aceleración. Ahora resolvemos en nuestra calculadora la división de 676 entre 80. Hacemos eso, 676 dividido entre 80, y eso nos da como resultado 8.45 metros sobre segundos al cuadrado. Esta entonces debería de ser la aceleración centrípeta que ese móvil va describiendo dirigida hacia el centro de la circunferencia, 8.45 metros por unidad de segundo. Ahora que ya conocemos la aceleración centrípeta que experimentará el móvil, podemos nosotros calcular la fuerza centrípeta, que es la segunda pregunta que el problema nos está haciendo. Veamos entonces cómo nos quedaría trabajando para fuerza centrípeta.
Nuevamente hacemos un análisis de datos para recordar qué información conocemos. Y en este caso el análisis de datos me informa que yo conozco la velocidad tangencial, el radio, conozco la masa y conozco la aceleración centrípeta que acabamos de encontrarla en el paso anterior. Y lo que desconocemos es la fuerza centrípeta, que es lo que andamos buscando. Basándonos entonces en los datos conocidos, nosotros nos vamos a la lista de ecuaciones y elegimos una ecuación que nos sirva para calcular la fuerza centrípeta. Recuerden que la elección dependerá de qué elemento nosotros conocemos. Y en este caso, la definición de fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Veamos entonces cómo nos quedaría la definición. Entonces la ecuación que nos sirve es la que define, en este caso, a la fuerza centrípeta. Tal y como lo dijimos anteriormente, masa por aceleración centrípeta. Como nosotros ya conocemos la masa del objeto, el problema nos está informando, y también conocemos la aceleración centrípeta, la acabamos de encontrar en el primer paso, podemos perfectamente de esa definición sustituir los valores conocidos y resolver para encontrar nuestra respuesta. Veamos cómo nos quedaría la sustitución. Sustituyendo nos quedaría que la fuerza centrípeta debería de ser igual al producto de la masa del objeto, que en este caso sabemos que es 2000 kilogramos, por la aceleración centrípeta, que sabemos que es de 8.45 metros sobre segundos al cuadrado. Tomamos nuestra calculadora y procedemos a hacer esa multiplicación. 2000 multiplicado por 8.45 metros por segundos cuadrados. Y obtenemos el siguiente resultado. 16.900. Y veamos qué sucede con las unidades de medida. Kilogramos y metros sobre segundos al cuadrado, no hay ninguna unidad que se repita, entonces no podemos cancelar. Significa que las copiamos todas. Copiamos kilogramos, el signo por, porque aquí me está indicando una multiplicación, entonces bajo el signo por, y copio metros sobre segundos cuadrados. Noten entonces que la unidad que tengo es kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Y esta no es más que la definición de una unidad que nos sirve a nosotros para medir fuerza. Kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado es la definición de newtons. Recuerden que un newton equivale a 1 kilogramo por metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, perfectamente nosotros esta respuesta la podemos reescribir de la siguiente manera, quedándonos que la fuerza centrípeta debe ser equivalente a 16.900 newtons. Y ahí entonces ya tenemos la respuesta de cuál sería la fuerza centrípeta que experimenta ese vehículo a medida que va moviéndose en esa pista circular. De esta forma hemos resuelto un problema calculando la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. Recuerden que es muy importante que ustedes hagan el análisis de datos de qué información su problema les está proporcionando para que de esta manera ustedes elijan la definición correcta y puedan proceder a encontrar las respuestas que ustedes quieren. Ahora es momento de que ustedes verifiquen lo que han aprendido. Para esto, en su cuaderno de anotaciones, procederán a contestar y a resolver los siguientes problemas. Problema número 1 me dice que un objeto de 4 kilogramos está atado a una cuerda y se mueve en círculos horizontales de 3 metros de radio. Despreciando los efectos de la gravedad y suponiendo una frecuencia de 2.3 revoluciones por segundo, nos pide que determinemos la aceleración y la fuerza centrípeta de este objeto. Problema número 2 nos dice la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, que es casi circular, tiene un radio promedio de 385.000 kilómetros y un periodo T que nos dice que el tiempo necesario para que se dé una revolución o una vuelta completa es de 27.3 días. Con esta información nosotros debemos de calcular la aceleración de la Luna dirigida hacia la Tierra, es decir, la aceleración centrípeta. Problema número 3.
Una pelota tiene una masa de 0.05 kilogramos. Esta está unida al extremo de una cuerda o de un cordel de 1.7 metros de longitud. Se hace girar la pelota en una trayectoria circular con una velocidad de 11 metros por segundo en el extremo del cordón o de la cuerda. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza centrípeta y la aceleración centrípeta que experimenta esta pelota? Problema número 4. Una polea motriz de 6 metros de diámetro se hace girar a 9 revoluciones por segundo. Pregunta, ¿cuál será la aceleración centrípeta en un punto localizado al borde de la polea? Y problema número 5 nos dice, en una carrera de trineos realizada durante una olimpiada de invierno, un equipo toma una curva de 24 pies de radio con una rapidez de 17 pies por segundo. Pregunta, ¿cuál será la aceleración y la fuerza centrípeta a la que están sometidos los tripulantes de este trineo? Bien, recuerden que estos problemas ustedes los resolverán en su cuaderno de anotaciones. Pueden verificar en el video para que recuerden cómo hacer o los procedimientos a llevar a cabo. De igual manera pueden abocarse a su libro de texto u otras fuentes de información. Y muy importante, también recordarles que deben de analizar los datos con los que cuentan para saber cuál es la definición o las definiciones que ustedes deberán de utilizar para resolver cada uno de sus problemas. Los objetivos que hemos alcanzado son los siguientes. Resolverán problemas que impliquen el cálculo de fuerza centrípeta de un objeto que se mueve circularmente. Solucionar problemas que impliquen el cálculo de la aceleración centrípeta para objetos que experimentan movimiento circular uniforme. Y los contenidos que hemos desarrollado son fuerza centrípeta y aceleración centrípeta. Eso es todo por este día. Espero verlos en una próxima emisión. Saludos a todos.